El video No hubo tiempo para la tristeza trata sobre el conflicto armado en Colombia que duró más de 50 años. El documental destaca cómo la población civil ha sobrevivido a la violencia y explota los hallazgos del informe Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Presenta testimonios de víctima, describe las diversas formas de violencia utilizadas y subraya la importancia de la memoria como una herramienta de resistencia y un miedo para buscar la verdad y la justicia, dividida en tres temas: visibilidad y memoria, narrativas de las víctimas y la verdad y la justicia. Sabemos que todos los colombianos saben acerca de la historia de violencia en Colombia, pero ¿realmente existieron estas víctimas? ¿Verdaderamente nos afectó tanto la época de la violencia? ¿Existen todavía rasgos de todo el dolor que causó la época de la violencia en Colombia? Pues indagando en experiencias familiares e historias de los mismos estudiantes de la Universidad del Quindío en Armenia, encontramos estos testimonios. Mi padre me cuenta una historia de hace muchos años de que el padre de él vivía en Puerto López Meta y se dedicaba a la minería. Ya que ellos vivían allá, ya se ve un poco el conflicto armado. Entonces lo que sucedió fue que iban a reclutar a mi padre, pero entonces entregó mi abuelo a cambio de él al conflicto armado. Mi abuelo duró en la guerrilla no sé cierto tiempo hasta que ya se dio como una persona desaparecida, víctima del conflicto armado. Entonces mi padre tuvo que desplazarse. Mi padre literalmente es un desplazado de Puerto López Meta. Entonces pues ahora nosotros ya radicamos acá en Armenia, Quindío, desde hace muchísimos años y pues ya la familia se formó acá. Contamos algo verídico que pasó en la familia Camacho Castaño en los años 1948, cuando la muerte de Jorge Luis Gaitán, se vino una violencia muy horrible para el país. Todo era porque seguidores eran de colores, el color azul y el color rojo. Y esto en la parte del Tolima donde estaba Tobías Camacho y Rosina Castaño, allí ellos sufrieron mucho, la chusma les quemó los maizales, el ganado, ellos tenían la manera de vivir y esta era la hora que nunca pudieron recuperar. Ellos les tocó, para salvar la vida, huir por las montañas del Tolima. En esa persecución mueren también dos gemelos, prácticamente de física hambre en esas montañas. Esos niños quedaron por allá enterrados. Y todo esto ha traído consecuencias, mucha pobreza. Nunca más se volvieron a recuperar nada de fincas ni de nada lo que le pertenecía a la familia. En 1986 nos encontramos en la Redacción General en el cuartel de la Policía de Armenia, Quindío, cuando hubo una llamada por radio que la guerrilla había entrado a tomarse a Génova. Nos fuimos en un camión hasta Barragán. Ahí entramos porque no habíamos desayunado y entramos a tomar tinto y otros desayunaron. En el momento que estábamos ahí adelante, pasó una volqueta de Caicedonia con refuerzos de la policía de allá de Caicedonia. Luego pasó la volqueta y un bronco que en ese tiempo era una patrulla pequeña. Pasaron adelante y cuando ya nosotros pudimos alcanzarlo a entrar a Génova, ya estaba la volqueta ya emboscada. Y nos tocó abrirnos en 2 escuadras para poder pasar el puente de Génova. Nos hicimos 2 escuadras a los lados del puente y por el centro iba el capitán García Velandia, que fue el primero que mataron ahí. Luego, al pasar ya al otro lado, estaban muertos los de la volqueta y a la vuelta, que era una curva, estaba muerto el teniente Cuta con el conductor y un tripulante. Pudimos pasar hasta Génova, pero allá está el combate.
hasta llegar al cuartel de bomberos y el cuartel de la policía, donde repeleamos el ataque. Fueron 5 días que nos tocaron hasta que nos apoyó el ejército. Y ahí ya cuando llegó el ejército, ya ellos, la guerrilla se voló. Nos quedamos 5 días ahí, hasta que ya se acalmó todo y ya pudimos regresar a Armenia. Pero si nosotros hubiéramos pasado, no hubiéramos tomado el tintico que íbamos a tomar en esa cafetería, habíamos sido los muertos, éramos nosotros. Porque si nosotros no hacemos esa parada, llegamos primero nosotros y detrás iba la volqueta y el bronco. Nos han emboscado a nosotros. Pero ahí se murieron 8 policías que eran en la volqueta, el teniente Cuta, el conductor y un tripulante. Esos fueron los muertos en la toma de Génova, en ese año. Y ya cuando llegó el ejército que reforzó, pudimos regresar a Armenia. Entonces, yo tengo un amigo que él nació en el Caquetá. Los papás de él, pues la familia por parte del papá, hace parte de la guerrilla, del clan del Golfo. Él desde muy pequeño lo tuvieron pues como reclutado, le enseñaban cómo funcionaban manejo de armas, cómo funcionaban las cosas en el monte, los llevaban a las cocinas, a los laboratorios, explicaban cómo funcionaban las cosas, pues. Él no podía estudiar, no podía salir del campamento y pues a la mamá no le gustaba nada de eso. Y más de una vez intentó escaparse, pero el papá no los dejaba. Llegó un momento en el que la mamá pues vio como la cosa suave y se alcanzó a ir con el hijo. Se fueron del Caquetá y ella lo demandó a él. Y él no se pudo pues acercar más al niño ni a ella. Él cuando creció quería ser soldado profesional y prestó servicio. Cuando prestó su servicio militar, quiso hacer los exámenes para ser soldado profesional y no se lo permitieron porque la familia de él tenía laxos con la guerrilla. Entonces, pues la carrera de él de ser militar pues quedó frustrada porque no se lo permitieron. Desarrollar una estrategia para acabar con la violencia en Colombia requiere un enfoque integral, multidimensional y sostenible, que aborde tanto las causas históricas y estructurales del conflicto como las manifestaciones actuales de violencia criminal. Sabemos que la violencia no es un mito en Colombia. Hay víctimas en todo alrededor de Colombia, tanto víctimas de violaciones, desplazamientos, que se les obligó de una manera forzada a formar parte de estos grupos. Lo más lógico para acabar con esto serían primero los diálogos y la negociación de la paz total. ¿Qué pasa? Esta es la opción más fácil o la que más se ha intentado en Colombia, pero nada ha dado una solución real. También transformación rural y desarrollo con enfoque territorial, que ya no se adueñen de todo lo que es Colombia, ya que nadie es dueño de nada, no se sientan con la libertad de llegar a un lugar a desplazar a las personas solamente porque son ellos, porque son los grupos de las guerrillas. También otra parte fundamental sería el gobierno y la justicia, fortaleciendo la justicia y la lucha contra la impunidad. Se ven también muchos intentos, muchas voces tratando de gritar las injusticias que se cometieron en este país debido a la época de Colombia y que se ha visto por parte del gobierno que voten las botas, todas las víctimas, que sus hijos no se han encontrado, que siguen desaparecidos y que es lo que encontramos por parte del gobierno, rechazo total hacia las víctimas. Necesitamos el apoyo de todos los colombianos, de todas las personas, de las víctimas y también de las que no lo han sido, pero han vivido de alguna manera la violencia en Colombia y de directa o indirectamente todos hemos sido víctimas del rastro que dejó la verdadera época de violencia en Colombia. Hay que pedir un stop
Ya no podemos seguir viviendo como perros y gatos en este país, sabiendo que tenemos muchísimas cosas buenas que ofrecer. También esta parte también la quiero recalcar dándole unas gracias al profesor, ya que pues nosotros como juventud no nos preocupamos tanto por la historia de Colombia, ya que no nos tocó. Esto es un pensamiento muy mediocre, ya que nosotros tenemos que saber de dónde venimos y así saber para dónde vamos a ir. Colombia tiene todo lo necesario para salir de esta marginación en la que estamos, de la violencia en la que estamos, de la ignorancia en la que estamos. Tiene todo lo necesario para ser fácilmente una potencia mundial. Hay que dejar de ser simplemente la patria boba. Muchísimas gracias.